Conoces los nombres: Judá, Leví, Benjamín, pero ¿acaso sabes lo que realmente sucedió con las 12 tribus de Israel? La verdad es que el destino de estas tribus esconde una trama de alianzas rotas, reinos deshechos y desapariciones que hasta hoy nadie ha logrado explicar por completo. Y la pregunta persiste: ¿por qué algunas tribus simplemente se desvanecieron de la historia? En este video descubrirás secretos que fueron enterrados por milenios, revelaciones que la mayoría nunca ha escuchado, ni siquiera dentro de las tradiciones religiosas. Prepárate para entender por qué ciertas tribus prosperaron mientras otras fueron borradas, quién las traicionó, qué anunciaron los profetas, y lo más inquietante, por qué podrían estar entre nosotros hoy bajo otros nombres, otras culturas, otras banderas. Si crees que todo lo que involucra a las 12 tribus es simbólico o solo bíblico, piénsalo de nuevo. Aquí atravesaremos imperios antiguos, revueltas internas, profecías olvidadas e incluso conspiraciones globales. Todo basado en hechos, textos sagrados y registros históricos. Y lo mejor, contado de forma clara, profunda y sin rodeos. Mira hasta el final, porque las respuestas que buscas están en los detalles que casi nadie cuenta. Y cada minuto de este video podría cambiar lo que entiendes sobre Israel, el mundo y quizás hasta sobre ti mismo. Al fin y al cabo, ¿y si fueras descendiente de una tribu perdida sin saberlo? Así que suscríbete, activa las notificaciones y agárrate fuerte. Lo que vamos a revelar ahora es algo que la historia intentó borrar, pero que todavía vive. Comencemos. Todo comenzó con una promesa. No fue un acuerdo entre hombres, sino un pacto divino sellado entre Dios y Abraham, un simple pastor con fe suficiente para desafiar imperios. A él se le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Y esa promesa, repetida con solemnidad a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, no era solo una bendición, era una declaración de destino. Jacob, a quien Dios renombró como Israel, no fue un hombre cualquiera. Su vida estuvo marcada por luchas internas, sueños proféticos y decisiones que cambiarían generaciones. De sus 12 hijos nació el germen de las tribus, cada uno con carácter propio, con una historia que ya traía señales de gloria y tragedia. Cada nombre escondía un futuro, cada hijo un linaje. No era coincidencia que fueran 12. En muchas culturas antiguas, el número 12 representaba la totalidad, la estructura, el gobierno. Así como los caldeos se organizaban en zodiacos y los egipcios en ciclos solares, los hijos de Jacob encarnaban el modelo de un pueblo completo. Guerreros, sacerdotes, jueces, pastores. Cada tribu ocuparía un rol esencial en el desarrollo de una nación, pero incluso en el origen, la semilla del conflicto ya estaba plantada. Rivalidades entre hermanos, disputas por la primogenitura, celos amargos, lo mismo que arruinó reinos enteros en otras civilizaciones, como ocurrió entre Rómulo y Remo en la fundación de Roma, o entre Ciro y sus opositores en Persia. La tensión interna marcó el inicio del linaje de Israel. Aún así, el plan seguía en marcha. Lo que pocos entienden es que estas tribus no nacieron del azar ni de simples relaciones familiares. Fueron el reflejo de una visión mayor, una estrategia divina que vería su desarrollo entre desiertos, exilios, victorias y derrotas. Y aunque el mundo solo comenzaba a escuchar sus nombres, el eco de sus destinos ya resonaba en los muros del futuro. La historia dio un giro inesperado cuando uno de los hijos de Jacob, José, fue traicionado por sus propios hermanos. Vendido como esclavo, terminó en Egipto, el corazón de un imperio poderoso. Pero como en los relatos de los antiguos generales que caen para luego alzarse, como sucedió con Aníbal tras Canas, José ascendió desde la humillación hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del reino. Durante una gran hambruna, su familia emigró a Egipto buscando refugio. Lo que empezó como una reunión milagrosa terminó convirtiéndose en un asentamiento. Las tribus se multiplicaron, prosperaron y fueron vistas con recelo por los egipcios. Y es que la historia es cíclica. Cuando un pueblo extranjero crece dentro de otro imperio, el miedo al poder demográfico se convierte en excusa para la opresión. Con el paso del tiempo, los favores que José había ganado se desvanecieron en la memoria de los faraones. Surgió un nuevo rey que no conocía a José, y con él la esclavitud. Los hijos de Israel fueron reducidos a ladrillos y látigos, levantando las ciudades de otro, como lo hicieron también los pueblos oprimidos bajo la expansión de Babilonia o las campañas de Sargón de Accad. Pero incluso en la esclavitud, las tribus no desaparecieron. Su identidad se mantenía viva, transmitida en sus costumbres, sus nombres y sus relatos. Como ocurre con los pueblos que sufren bajo el yugo y sin embargo no se quiebran, la llama seguía encendida en silencio, esperando el momento justo para resurgir. Y ese momento llegó de forma inesperada. Un niño, rescatado del Nilo, creció dentro del palacio enemigo. Moisés no solo sería el libertador, sería el instrumento para reavivar el pacto olvidado. Así como los líderes legendarios surgen de lugares impensados, él abriría el camino a algo mayor.
el retorno a la tierra prometida. Y lo que vendría después cambiaría para siempre el destino de las tribus. Antes de cerrar los ojos para siempre, Jacob llamó a sus hijos uno por uno. No fue una despedida cualquiera. Aquella escena, íntima y solemne, tenía el peso de las decisiones eternas. Como un viejo general repartiendo territorios tras una guerra, Jacob habló con sabiduría y visión. Sus palabras no fueron simples bendiciones, sino profecías que trazarían el rumbo de cada tribu. A Judá le anunció liderazgo. De él saldrían reyes, cetros, dominio. No por casualidad, más tarde surgirían nombres como David y Salomón, cuya influencia moldearía la historia de Oriente Medio. Leví, por otro lado, no heredó tierra, pero sí una función sagrada: servir como sacerdotes, intermediarios entre el cielo y el pueblo. Un rol crucial, aunque silencioso. José recibió algo peculiar: una doble porción de herencia repartida entre sus hijos, Efraín y Manasés. Esa decisión no solo equilibró el mapa tribal, sino que también preservó el prestigio de José. Así como en las antiguas cortes asirias se favorecía a quienes demostraban lealtad y visión, Jacob recompensó al hijo que había sido instrumento de salvación en Egipto. Pero no todo fueron elogios. Algunas tribus recibieron advertencias, señales de conflictos, fragmentaciones o destinos inciertos, porque el patriarca, viejo y cansado, sabía que la historia de un pueblo no se construye solo con virtudes. La franqueza de Jacob recuerda a los líderes de clanes celtas o a los senadores romanos. Ellos también usaban la verdad para preparar a los suyos para lo que vendría. Estas palabras, pronunciadas al borde de la muerte, serían recordadas por generaciones, no como simples dichos familiares, sino como un mapa sagrado. Y mientras los hijos de Israel recogían esas palabras con reverencia, el eco de ellas ya apuntaba a la siguiente etapa. La tierra prometida los esperaba, pero el camino hasta allí sería cualquier cosa menos simple. Con la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a Josué, y fue bajo su conducción que las tribus cruzaron el Jordán y comenzaron a ocupar Canaán. Pero la conquista no fue instantánea. Cada avance estaba marcado por batallas, estrategias y alianzas frágiles. Así como Alejandro, que dividió reinos entre sus generales, Josué supervisó la división de las tierras conforme a los méritos y destinos tribales. Cada tribu recibió una porción específica: Judá al sur, Efraín y Manasés en el corazón del país, y otras al norte. Sin embargo, Leví no recibió tierras. Su herencia era distinta: ciudades repartidas por todo el territorio donde servirían como sacerdotes. Una decisión que mantenía a los levitas cerca de todas las tribus, garantizando la presencia de la fe en cada rincón de la nación. Efraín y Manasés, hijos de José, ocuparon el lugar de su padre entre las tribus, manteniendo el número 12 intacto. Fue una jugada sabia, tanto espiritual como administrativa. Muchos imperios antiguos adoptaban estructuras similares, ajustando sus divisiones para mantener el equilibrio entre regiones y familias dominantes. Aquí no fue diferente. Pero no todas las tribus consolidaron bien sus territorios. Algunas fallaron en expulsar a los pueblos locales, otras hicieron alianzas peligrosas. Y así, incluso después de la conquista, la inestabilidad continuaba. El mapa tribal podía parecer definido, pero los corazones, esos todavía estaban divididos. El mismo error que había destruido reinos hititas y ciudades fenicias comenzaba a repetirse. La división de la tierra fue solo el comienzo. La verdadera prueba vendría después: mantener la unidad entre 12 tribus con orígenes, visiones e intereses tan distintos. Y como tantas veces en la historia, lo que comienza unido tiende a fragmentarse. Y fue exactamente eso lo que estaba a punto de suceder con Israel. La ausencia de un liderazgo centralizado pronto cobró su precio. Las tribus, a pesar de estar unidas por una herencia común, vivían como pequeños feudos independientes. Fue en este escenario de disputas y vulnerabilidades que surgió el clamor por un rey. Así como los pueblos vecinos se habían estructurado bajo monarcas fuertes, caso de los moabitas y los arameos, Israel decidió seguir el mismo camino. Saúl fue el primer ungido, alto, guerrero, temido, pero su reinado reveló grietas, impulsividad, desobediencia y aislamiento. David, que vino después, consolidó la unidad con carisma y espada, estableciendo Jerusalén como centro político y espiritual. Su hijo, Salomón, elevó el reino a su apogeo, pero también plantó las semillas de la caída, con impuestos pesados y alianzas peligrosas. Al morir Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero ignoró las peticiones del pueblo de un alivio. El resultado fue explosivo. 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel. Al sur permanecieron Judá y Benjamín, dando origen al reino de Judá. Lo que antes era una nación, ahora eran 2 reinos, a menudo rivales. La fragmentación que destruyó imperios como el egipcio y el asirio, ahora alcanzaba a Israel. El reino del norte fue el primero en caer. En el 722 a.C., los asirios conquistaron Samaria,
Deportaron a gran parte de la población y dispersaron a las tribus, una táctica usada por muchos imperios para quebrar la resistencia local, separar familias, diluir culturas, borrar identidades. El nombre de Israel aún resonaba, pero el pueblo se había perdido entre otras naciones. Mientras tanto, Judá resistía, pero la división cobraba su precio espiritual y político. La unidad prometida a los patriarcas ahora era solo un recuerdo, y a medida que los reinos se debilitaban, un nuevo exilio se aproximaba. Porque la ruina rara vez llega de repente, se construye en silencio, error tras error. Cuando los babilonios finalmente sitiaron Jerusalén en el 586 a.C., lo que quedaba de la antigua gloria de Israel se vino abajo. Los templos fueron destruidos, las murallas se derrumbaron y el pueblo fue llevado en cautiverio. Como en tantas historias antiguas, donde ciudades enteras eran borradas de la memoria tras una invasión, Judá también parecía destinada al olvido. Pero había una diferencia. Llevaban consigo una promesa. En el exilio, lejos de su tierra, el pueblo de Judá no se deshizo. Mantuvieron sus costumbres, sus leyes, sus textos. Muchos líderes antiguos habrían sucumbido a la nueva cultura, pero los judíos conservaron su identidad. Fue una hazaña comparable a la de los exiliados cartagineses tras la caída de su ciudad. Aún dispersos, mantuvieron el sentimiento de pertenencia y propósito. En el 539 a.C., Ciro, rey de Persia, derrotó a Babilonia y emitió un edicto permitiendo el regreso de los exiliados. Judá, Benjamín y parte de los levitas regresaron y comenzaron a reconstruir Jerusalén. Pero las 10 tribus del norte, esas nunca volvieron. Sus rastros se borraron de los registros, y su ausencia dio inicio a uno de los mayores misterios de la historia, el destino de las tribus perdidas. El regreso fue parcial, y con él vinieron desafíos. La tierra había sido ocupada por otros pueblos. Los recuerdos estaban fragmentados. Aún así, la fe y la esperanza mantenían viva la identidad de aquel pequeño remanente. No regresaban como una nación poderosa, sino como sobrevivientes, determinados a recomenzar. Y este recomienzo reavivó antiguas preguntas. ¿Qué habría pasado con las otras tribus? ¿Estarían vivas en algún lugar? ¿Habrían sido asimiladas por otras culturas? ¿O estarían destinadas a un retorno profetizado hacía siglos? A partir de este punto, surgirían teorías, búsquedas e historias que atravesarían desiertos, mares e incluso continentes enteros. El silencio de las 10 tribus tras el exilio asirio generó un vacío. Y donde hay un vacío, surgen hipótesis. Con el tiempo, historiadores, rabinos e incluso reyes comenzaron a buscar respuestas. Así como se buscaba la Atlántida o los tesoros de Alejandro, las tribus perdidas de Israel se convirtieron en un enigma sagrado. No era solo curiosidad, era un intento de recomponer el cuerpo fracturado de un pueblo. Una de las teorías más difundidas habla de la dispersión y asimilación. Las tribus se habrían mezclado con otras naciones, perdiendo gradualmente su lengua, costumbres e identidad. Es el destino de muchos pueblos derrotados, como los hititas y los elamitas, que fueron absorbidos por culturas dominantes hasta desaparecer de los registros históricos. Pero, ¿y si ese no fuera el final? Otros apuntan hacia África. El grupo Beta Israel en Etiopía afirma descender de la tribu de Dan. Sus costumbres, tradiciones e incluso prácticas religiosas mantienen rasgos hebreos milenarios. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O el eco lejano de un linaje antiguo? Como sucede con ciertos clanes de Nubia y reinos olvidados de Abisinia, hay demasiadas señales como para ser ignoradas. En Asia también surgen indicios. En la India, el grupo Benei Menashe clama ser descendiente de las tribus perdidas. Guardan rituales similares a los de los antiguos hebreos y mantienen tradiciones orales sobre una migración ancestral. Pueblos desplazados por la guerra o la persecución, como los armenios o los partos, también cruzaron fronteras lejanas en busca de refugio. ¿Sería esta otra de esas travesías silenciosas? Entre hipótesis y señales, la pregunta permanece: ¿dónde están estas tribus ahora? ¿Olvidadas en tierras remotas? ¿Ocultas bajo otros nombres? ¿O esperando el momento profético para reaparecer? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que se imagina, especialmente para quien se atreve a mirar más allá de las versiones oficiales de la historia. En medio del dolor y la dispersión, surgieron palabras de esperanza. Profetas como Ezequiel anunciaron algo impensable: las tribus serían reunidas de nuevo. Como huesos secos que vuelven a la vida, el pueblo de Israel, aunque esparcido, sería restaurado como una sola nación. No se trataba solo de consuelo, era una visión poderosa, digna de los grandes videntes de la antigüedad, como los oráculos de Delfos o los adivinos de Babilonia. Ezequiel 37 describe un valle de huesos secos, símbolo de un pueblo espiritualmente muerto. Pero bajo el mandato divino, los huesos se unen, ganan carne y vuelven a vivir. Esta imagen de un renacimiento imposible resuena a través de siglos y civilizaciones. Recuerda a los mitos sumerios de la resurrección y a las historias egipcias de renacimiento tras el caos. La restauración prometida era total,
Estas profecías no apuntaban solo a un retorno geográfico, hablaban de unidad, de un solo rey, de un nuevo corazón, algo que ninguna monarquía terrenal había conseguido. Y muchos interpretan esto como una promesa mesiánica, una era futura, donde no habría más división, ni exilio, ni dolor, como en los tiempos soñados por reyes idealistas que buscaban la paz total, pero nunca la alcanzaron. Algunos ven en estas promesas la venida de un Mesías, otros el regreso de Cristo. Sea cual sea la lectura, hay un punto en común. La historia aún no ha terminado, y quizás las tribus perdidas estén destinadas a reaparecer cuando ese tiempo llegue, como legiones dormidas que aguardan el toque de la trompeta final. A cada generación surgen señales, movimientos, reencuentros, y cada uno de ellos reaviva la esperanza de que lo que fue quebrado será restaurado. Pero, ¿y si esta restauración no fuera solo un evento futuro? ¿Y si ya estuviera en curso, silenciosa, entre los pueblos, en las historias olvidadas, en los nombres que llevamos sin saber? Con la llegada de Jesús, la narrativa de las 12 tribus adquiere una nueva capa. En el Nuevo Testamento, Él promete a sus discípulos que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Una afirmación fuerte, cargada de autoridad y misterio. Esto revela que, a los ojos del Mesías, las tribus todavía poseen relevancia, incluso las que llevaban siglos desaparecidas. En el libro del Apocalipsis, Juan menciona a 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. ¿Un número simbólico? Tal vez, pero para los primeros cristianos, esto era más que una alegoría. Representaba la totalidad del pueblo de Dios reunido. Un regreso al origen, a la pureza, a la antigua alianza, como un círculo que se cierra, algo que muchos imperios y sacerdocios intentaron realizar sin éxito. Pablo, en su carta a los Romanos, va aún más profundo. Afirma que todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, no como un acto aislado, sino como parte de un plan mayor, en el que todas las piezas de la historia se alinean. El apóstol veía el tiempo como los antiguos calendarios babilónicos, cíclico, preciso, inevitable. La visión del Nuevo Testamento no anula las promesas antiguas, las amplía. Las tribus perdidas no son solo figuras del pasado, sino parte del cumplimiento de un plan redentor, un plan que atraviesa exilios, cruces y resurrecciones, y que se extiende hasta hoy, aguardando su conclusión, como las profecías que esperan su última línea. Pero, si el propio Cristo habló de las tribus, si Juan las vio en el fin de los tiempos, y si Pablo reveló su regreso, ¿acaso estamos más cerca de este reencuentro de lo que pensamos? Quizás las 12 puertas de la Nueva Jerusalén estén a punto de abrirse, y quien tenga ojos para ver, que vea. En 1948, tras siglos de dispersión, persecución y silencio, el Estado de Israel fue oficialmente restaurado. Muchos vieron en ello más que un evento político. Vieron el cumplimiento de profecías milenarias. Un pueblo que había sido esparcido por los 4 rincones de la tierra regresaba al mismo suelo donde todo comenzó, como los antiguos pueblos que intentaban resurgir de las cenizas tras la caída. Pero ahora, con la bendición de los cielos, a pesar de la oposición, las guerras y las amenazas constantes, Israel sobrevivió. Y más que eso, floreció. En medio de desiertos transformados en ciudades, muchos ven el eco de las palabras de Isaías. El desierto florecerá. No es solo una reconstrucción física, es el símbolo de que la promesa nunca fue olvidada, ni por las escrituras, ni por la historia. Aún así, no todos regresaron. La diáspora continúa siendo vasta, y muchas tribus siguen sin una identidad clara. El misterio de las tribus perdidas no se disolvió con la creación del Estado. Al contrario, encendió nuevas preguntas. ¿Quiénes son los judíos de Yemen, los de China, los de Etiopía? ¿Serían remanentes antiguos volviendo al hogar, como ríos que finalmente reencuentran el mar? Para muchos estudiosos y creyentes, el retorno moderno es solo el comienzo. Las profecías apuntan no solo al retorno físico, sino a la restauración espiritual y a la unificación de las tribus. Todavía falta algo, y ese algo está directamente ligado a la figura mesiánica, a la paz duradera y al despertar de identidades dormidas. ¿Y si lo que hemos visto hasta ahora fuera solo el preludio? Si el Israel moderno fuera apenas la sombra de lo que está por venir, tal vez estemos al borde de un nuevo capítulo, donde el pasado y el futuro se encontrarán, y cuando eso suceda, las tribus, todas ellas, finalmente volverán a reconocerse como una sola. Ahora que has recorrido el viaje de las 12 tribus de Israel, de la promesa a la dispersión, de la profecía a la restauración, la pregunta inevitable permanece: ¿y si esta historia también fuera tuya? ¿Y si la sangre de una tribu olvidada corre por tus venas? ¿O si el llamado a restaurar lo que se perdió estuviera más cerca de lo que imaginas? ¿Qué harías si supieras que cargas con una herencia milenaria? Que tu existencia forma parte de un plan tejido hace miles de años, entre pactos, exilios y profecías aún abiertas. La historia nunca ha estado tan viva y quizás, al conocer el pasado con profundidad,
estés comenzando a descifrar tu propio papel en el futuro. Lo que está escondido aún será revelado, pero solo continúa este viaje quien tiene sed de entender más allá de las apariencias. En el canal hay otras historias tan grandiosas como esta, llenas de conflictos, descubrimientos y misterios que moldearon todo lo que somos hoy. Por eso, suscríbete al canal y activa las notificaciones, haz clic en otro video y sumérgete más profundo en este universo fascinante. Ese es solo el primer paso. Existen muchas otras verdades. Si todo esto ha conmovido tu mente o tu corazón, compártelo con alguien que también sienta ese llamado silencioso de la historia. Porque los que saben tienen la responsabilidad de despertar a los que aún duermen. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los temas históricos más importantes. Ese es el primer paso para tener acceso a un conocimiento contado con claridad y profundidad. Hasta el próximo video.